Los Sith tienen una larga historia, literalmente abarca milenios, pero siempre debe haber un primer eslabón, alguien que inicia las cosas. Hoy es momento de que descubran esta historia, la del primer señor oscuro de los Sith en todo el universo. En este video te lo voy a contar todo. Ya hablamos en otro video de los orígenes de los Sith, de cómo todo inició en el planeta Tython, a donde llegaron los primeros usuarios de la fuerza y se creó la Orden Jedi. Ahí vivieron más de 10.000 años en equilibrio entre la luz y la oscuridad, para que el planeta no quedara sumergido en caos. Pero el balance nunca dura para siempre, y se desataron varios conflictos dentro de la Orden, entre quienes favorecían a Ashla, la luz, y quienes favorecían a Bogan, la oscuridad. Esta historia completa la puedes encontrar en otros de mis videos, como los inicios de la Orden Jedi y otro en el que cuento los orígenes de los Sith. Te dejo ambos en los comentarios. Uno de esos conflictos dentro de la Orden, que para entonces ya era Orden Jedi y no Jedi, dio lugar al primer gran cisma con Zendor, un caballero que buscaba formas de expandir la manera de usar la fuerza. Zendor fue rechazado por el consejo de su época, e inició un conflicto que terminó con su derrota y la de las legiones de Leto que él mismo fundó. Mucho tiempo después, Ajun Tapal llegó a ser miembro de la Orden y siguió pasos similares a los de Zendor. Ajun Tapal fue miembro de la Orden Jedi y llegó a ser tan poderoso que le fue otorgado el rango de Maestro Jedi. Ajunta no fue cualquiera, fue alguien que aprendió a crear y manipular la vida a través de la fuerza, cuestiones de alquimias que podían ser bastante peligrosas. Por esto, los Jedi rechazaban estas enseñanzas, que a ustedes seguramente les suenan familiares. Al ver la negativa por parte de la Orden Jedi, Ajunta decidió poner los poderes que tenía en contra de la Orden Jedi y se rebeló. Ahí nació el segundo gran cisma, algo que llevó al conflicto llamado los 100 años de oscuridad que ya mencionamos en otro video. La última batalla fue en el planeta Corvus. El mismo Ajunta participó en la batalla y acabó con más de una docena de Jedi. A pesar de eso, los Jedi oscuros fueron derrotados una vez más. Junto con esa caída, vino su exilio. La Orden Jedi les quitó sus armas y fueron desterrados a una región no explorada en el borde exterior. En ese lugar, Ajunta y compañía viajaron hasta llegar a un planeta llamado Korriban, específicamente al Valle de los Reyes Dormidos. Este planeta era habitado por una especie de humanoides de piel roja llamados Sith. Eran algo primitivos y violentos, pero tenían una poderosa conexión con la fuerza. La usaban de maneras distintas a los Jedi y tenían su propia forma de usar la magia a través de la alquimia. Ajunta vio esto como una señal de que su exilio no fue voluntad de los Jedi, sino voluntad de la fuerza misma. Quería que llegara a este lugar y descubriera estas criaturas. Quien gobernaba a los Sith en ese entonces era el rey Hakagram Graush. Naturalmente no se rindió a sus pies al instante. Los Jedi caídos debieron aprender las costumbres y la jerarquía de los Sith. El rey tenía entre sus filas a una mano oscura, su segundo al mando, y una figura importante dentro de la jerarquía. Pero las peores traiciones vienen de aquellos más cercanos a nosotros. La mano oscura de Hakagram se unió a Ajun Tapal y los Jedi oscuros para derrocar al rey. Y eso fue lo que sucedió. Ajunta decapitó al gobernante con su propia espada y tomó su lugar. Hay un fragmento que describe bastante bien cuál fue la actitud de Ajunta durante esta época, y está en palabras de él mismo. Está en el libro Jedi vs Sith, la guía esencial de la fuerza. Esto fue lo que dijo: no es suficiente ser poderoso o estar consciente de la fuerza para sobrevivir. Hay que ser ambicioso. Mientras planeas futuras conquistas, examina los cimientos de tu fortaleza, ya que estas estructuras no se levantan de los suelos por su cuenta. Y por todo lo que tienes y codicias, agradece no solo a tus ancestros, agradece a los caballeros Jedi, porque gracias a ellos disfrutamos de nuestros propios logros. Alguna vez fui un Jedi, defensor de la República, como la mayoría de mi clase, pero uno debe aprender a gatear antes de caminar. Desafortunadamente, los Jedi habían caminado el sendero del conformismo tanto tiempo que se les había olvidado lo que era dar un salto. Ajun Tapal se convirtió entonces en el sucesor del rey de los Sith, y sus nuevos súbditos se refirieron a él como Jen-Ari, que significa en la lengua de los Sith, Señor Oscuro. Lo consideraban más poderoso incluso que al mismo Sith-Ari, el equivalente al elegido de la profecía de los Jedi. Díganme si quieren que les hable de la profecía Sith. Así fue como Ajun Tapal se convirtió en el primer Señor Oscuro de los Sith, y sus compañeros Jedi pasaron a ser sus manos oscuras. Pero ahí no termina la historia. Ajunta y las manos oscuras tenían a su servicio a varios tipos de Sith,
los Kisai, quienes consideraban a Ayunta la manifestación de Typhlosion, el dios zurdo, y por eso obedecían todas sus órdenes. También tenían a sus ingenieros, los Suguruk, que no eran tan hábiles, pero peor es nada, y también contaban con los Masashi, los guerreros, que eran formidables. Bajo el liderazgo de Ayunta Pal, creció el primer imperio Sith. Abarcó varios mundos y dio pie a que la leyenda de Ayunta Pal continuara incluso después de su muerte. Pal mandó construir una ciudadela en el planeta Ziost para tener una sede desde donde gobernar. Pasaron muchas décadas y por fin murió. Cuando su reinado llegó a su fin, su cuerpo fue enviado a una tumba que estaba en el mismo lugar a donde había llegado en el planeta Korriban, un lugar que ahora se llama el Valle de los Señores Oscuros. Pero todavía no es el final, porque Ayunta siguió vivo. Se mantuvo como espíritu dentro de su tumba. Gracias a los conocimientos que había adquirido a través de la alquimia, Ayunta Pal logró conectar su alma al mundo físico. Tuvo tiempo para estudiar y examinar sus acciones como primer señor oscuro de los Sith y ver las caídas de muchos otros que vinieron después de él. El espíritu de Ayunta quedó atado a su tumba, y así fue hasta que llegó uno de los descendientes a su título a despertarlo nuevamente, alguien llamado Darth Revan. Revan llegó a Korriban por segunda vez para investigar el paradero de la Forja Estelar. Eso es historia para otro video, pero es lo básico que tienen que saber aquí. El espíritu de Ayunta habló con Revan y contó su historia de cómo llegaron a ser los orgullosos Sith y de cómo cayeron al enfrentarse entre sí una y otra vez. Todos deseaban los secretos del otro, incrementar sus poderes, y lucharon hasta que se consumieron entre ellos mismos. Se le ve arrepentido de no haber aprendido de las lecciones que tuvo frente a sus ojos todo el tiempo, y se deprime al enterarse de que las nuevas generaciones tampoco lo han hecho. El alguna vez Señor Oscuro ahora era un espíritu arrepentido, que deseaba que la espada que acabó con él, de la cual no sabemos mucho, se apartara de su tumba. Le pide a Revan que se la lleve, pero le advierte de la oscuridad que viene con ella. Aquí el camino se divide, porque esta historia está en el videojuego Knights of the Old Republic, y en ese juego puedes cambiar tus decisiones y con eso alterar el final de la historia. La versión del lado luminoso lleva a que Ayunta Pal se redime. El espíritu de Ayunta Pal encuentra el descanso por fin en el lado luminoso después de milenios. En la versión del lado oscuro, el espíritu de Ayunta Pal es destruido, y hay una versión neutra en la cual el espíritu simplemente desaparece, incapaz de regresar a la luz. En el mismo juego parece que hay un secreto que Pal se llevó a la tumba, y más allá. Uno de sus diálogos nos dice que está luchando para no revelar el secreto del poder de los Sith, pero de eso no sabemos más. Esa, amigos míos, es la historia del primer Lord Sith. Alguna vez Jedi, luego Señor Oscuro y al final espíritu arrepentido con el deseo de regresar a la luz. Estas historias y muchas otras las pueden encontrar en varias fuentes, como el libro de los Sith, que vale bastante la pena junto con el resto de su colección. También en Jedi vs Sith, la guía esencial de la fuerza, la nueva cronología esencial de Star Wars y los videojuegos de la serie Knights of the Old Republic. Si aprendiste algo nuevo o simplemente te gustó el contenido, este es el momento de dejar tu like y suscribirte para que te enteres de cuando llegan nuevos videos al canal. Y comparte con tus amigos para que más gente conozca el contenido. Hasta la próxima, que la fuerza te acompañe.